Buenas a todos, vamos a comenzar la presentación del webinar dedicado a Arduino, el nivel básico. Y vamos a empezar una pequeña parte teórica en la que vamos a ver una presentación. Y luego vamos a ponernos manos a la obra viendo un par de ejemplos y cómo programarlos. Mi nombre es Marian, ya me he presentado en anteriores cursos, pues soy un ingeniero de software y bueno, en mi tiempo libre me dedico a cacherar con distintos dispositivos y a probar tecnologías. Y bueno, vamos a ver Arduino. Es la primera parte de Arduino en un segundo curso avanzado. En este lo que vamos a ver es qué es Arduino. Vamos a intentar entender de qué es lo que se trata, ver un poco la electrónica de Arduino, qué es lo que hay por debajo, cómo se utiliza. Después vamos a ver cómo programaríamos una placa de Arduino. Y por último vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos en una placa, programándolo y montando unos circuitos sencillos. ¿Qué es Arduino? Arduino es un entorno, es una herramienta para interactuar con el entorno mediante el uso de electrónica. ¿Vale? Cuando digo entorno me refiero al mundo real, ya sea captar datos mediante sensores o hacer alguna actuación mediante un brazo robótico, una rueda, un motor, etc. Entonces, Arduino nos sirve para interactuar esos dos mundos, el mundo de la electrónica y el mundo real, el mundo físico en el que vivimos. Y bueno, siempre digo que es un entorno porque en realidad Arduino no es una sola cosa. Por una parte es una placa de prototipado, a que ahora explicaremos un poco más de qué se trata. También es un entorno de desarrollo, ¿vale? Un software, un editor de texto en el que podemos escribir código, ejecutarlo, probarlo, incluso monitorizarlo. Y por último es un lenguaje de programación. ¿Vale? O sea que el concepto de Arduino no es solamente la placa de prototipado que nos ayuda a hacer electrónica, son estas tres cosas. Y estas tres las vamos a ver hoy en el curso. Pues como os anticipaba, pues el componente principal es una placa de prototipado de electrónica. ¿Vale? Es una placa de hardware libre, lo que implica que toda la circuitería y la esquemática está disponible para que cualquiera la pueda replicar. Y además tiene un componente principal que es un microcontrolador programable. ¿Vale? Si os podéis fijar en la foto, en la ilustración, pues el componente principal es un chip. Es como un pequeño procesador como el que tendríamos en un ordenador, pero orientado a recibir entradas de señal y a salidas. Tiene una serie de entradas y salidas que son los puntitos negros que nos sirven para interactuar con señales del entorno o para emitir esas señales. Os decía que es un diseño libre abierto, entonces cualquiera se puede descargar los planos, la esquemática para que lo pueda replicar, incluso para construirse sus propias placas de Arduino. De hecho, se debe por eso se debe a la tan grande popularidad de Arduino, porque cualquiera se puede hacer una placa. ¿Vale? No hace falta comprar la marca oficial, sino que hay un montón de opciones, incluso si tienen los recursos básicos, cualquiera se podría montar uno. ¿Vale? Entonces eso es parte de su éxito, el hecho de abrir los diseños. Además, en esencia, lo que nos tenemos que quedar es que el Arduino es un envoltorio de este microcontrolador para programarlo de forma más sencilla. ¿Vale? Entonces, en esencia es un microcontrolador con una serie de entradas y salidas, lo que se llama la GPIO. ¿Vale? La GPIO también está presente en otras placas como una Raspberry Pi y otros dispositivos. Entonces, el Arduino, la placa, es una fuente de alimentación, un microcontrolador y una serie de entradas y salidas. Y el modelo más popular, el que más se conoce, es el Arduino Uno. Es la placa más antigua, data del 2005, aunque luego han ido haciendo revisiones y mejorándola. Pero digamos que es la pieza clave, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que tiene esta placa y cómo trabajar con ella. ¿Vale? Pues esa es la ilustración de la placa. Primero tiene un puerto USB, ¿vale? A través del cual podemos programarlo, cargar código. Luego hay una clavija de alimentación, ¿vale? Para darle energía de forma externa sin tener que utilizar un USB. Luego tiene un botón de reset, ¿vale? En caso de que queramos resetear la placa o la ejecución. Y luego tiene el conjunto de entradas y salidas, ¿vale? En la parte superior tiene un par de salidas de energía, de toma de
toma de corriente. Tiene las entradas y salidas digitales, ¿vale? Viste que también lo especifica como tal, digital, que son del pin 0 a la 13. Luego, en el lateral tiene unos puertos de programación que no vamos a tener que utilizar porque tenemos una conexión USB, pero es bueno saber que existen. Y luego en la parte de abajo tenemos unos pines dedicados a ofrecer alimentación y a recibirla, ¿vale? Son dos grupos de corriente. Y luego por último las entradas analógicas, ¿vale? Y además tiene un par de LEDs integrados en la placa y un regulador de voltaje, entre otras cosas, ¿vale? Pero ahora no es importante eso. Hay distintas formas de alimentar un Arduino, como os decía antes. ¿Vale? Está el puerto USB, que hay una entrada de 5 voltios, que es el estándar del puerto USB. Luego en la cablija de alimentación tenemos que darle entre 7 y 12 voltios, ¿vale? Además tiene su propio regulador. Es irrelevante si son 7 o 12 porque él se encarga de autorregular la energía, pero no es recomendable más de 12 voltios, ¿vale? Hay otra fuente que es solamente entrada, que es la señalada con VIN, ¿vale? Que aceptaría hasta 20 voltios. No es recomendable suministrar tanta voltaje porque a largo plazo los componentes se podrían romper, podrían volverse defectuosos. Y luego hay otra entrada y salida de 5 voltios justo a la otra, justo al lado de la otra. Hablaros un poco de la señal. Para poder entender los ejercicios siguientes voy a explicar rápidamente qué es una señal, ¿vale? En el mundo electrónico de Do-It-Yourself Arduino, los valores oscilan entre 0 y 5 voltios, ¿vale? 0 siendo el 0 el nulo y 5 voltios el valor máximo. Entonces una señal analógica es una señal que puede tener cualquier valor en esta escala, entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Para hacernos una idea de qué puede ser una señal analógica, pues un termómetro de mercurio, ¿vale? En la vida real puede tener cualquier valor en su escala, porque la medición se hace en base al mercurio, que es un líquido físico. Además, no sabe si es 38,5, 38,4 y puede tener infinitos valores en esta escala, ¿vale? Es una analogía muy similar. Y luego, aparte de la señal analógica, está la señal digital, ¿vale? Es básicamente lo que dirige los ordenadores, los unos y los ceros. Todo es 1 o es un 0, ¿vale? Además, en la escala de electrónica que vamos a manejar, el 0 es el equivalente a los 0 voltios y el 1 a los 5 voltios, ¿vale? No hay término medio como tal, ¿vale? La señal se emite de forma permanente en 1 o 0, no hay ningún caso intermedio, ¿vale? Para entender esto, pues es como una bombilla. Una bombilla puede estar encendida o apagada. En el caso de un LED, pues está apagado si se le suministra los 5 voltios, encendida, perdón, y está apagada cuando se le dan 0 voltios. Y además también hay dos referencias que se utilizan mucho en el mundo de Arduino, que es high y low, ¿vale? High hace referencia a los 5 voltios, al valor alto, y low es cuando el valor es de 0 voltios. Y bueno, como decía antes, pues la GPIO es la parte más importante, es la que permite interactuar. Vale, la primera que vamos a ver es el conjunto de entradas analógicas. ¿Vale? Son los pines del A0 al A5, están situados en la parte derecha, entonces pueden recibir un voltaje hasta 5 voltios. ¿Vale? Y permiten recibir, son los únicos que permiten recibir señales analógicas mediante un conversor analógico digital que te lleva integrado en la placa. ¿Vale? Además, los valores recibidos dentro de la programación son en una escala de 0 a 1024, a 1023, para ser más preciso. Entonces, cualquier señal que nosotros le metamos al dispositivo, ¿vale? Será mapeada entre esos valores, entre 0 y 1023. ¿Vale? Además, también, claro, como les podemos programar que estén a cualquier valor entre 0 y 5, podemos hacerlos funcionar como una entrada digital, ¿vale? Si nos hiciera falta. Y bueno, las entradas digitales, que son las más numerosas, son 14 en total, aunque bueno, opcionalmente podemos utilizar también las analógicas como tal, y son del pin 0 al pin 13. ¿Vale? Ofrecen una salida máxima de 5 voltios y la intensidad máxima que puede suministrar cada pin es de 40 miliamperios. ¿Vale? Eso es importante conocerlo cuando se hacen proyectos con muchos sensores, porque es posible que un solo Arduino o solamente el Arduino no pueda por sí mismo alimentar un sensor y habrá que plantear utilizar un sistema externo de alimentación. Además, todas las entradas, todos los pines
tienen una resistencia integrada, ¿vale? De entre 20 kiloohmios y 50 kiloohmios. El valor de la resistencia cambia en función de la placa y quién la haya diseñado y quién la haya construido. Además, este conjunto de entradas digitales pueden programarse para ser tanto de entrada como de salida, ¿vale? A diferencia de las entradas analógicas. Además, son de entrada por defecto, con lo cual cuando lo vamos a programar solamente tenemos que decirle si queremos que sean de salida. Por defecto son todos de entrada. Además, estas entradas tienen una serie de características. Si os fijáis, pues al lado del 11, del 10 hay como una comilla, ¿vale? Esos que permiten simular, ¿vale? Porque no es una señal analógica, permiten simular una salida analógica, ¿vale? Permiten, mediante modulación de pulso, simular una entrada de cualquier valor entre 0 y 5 voltios. Eso es especialmente útil, por ejemplo, si queremos que una bombilla pues, no esté encendida al 100%, sino que esté atenuada a la mitad de su valor. Luego existen otros dos pines especiales que son el 0 y el 1, que aunque se pueden utilizar como pines para cualquier otro uso, ¿vale? Por defecto son pines conectados al puerto serie. Son entradas, ¿vale? Que te permiten recibir y enviar datos, ¿vale? Eso se utiliza principalmente para comunicaciones, ya sea por Bluetooth, conectarnos con un dispositivo de radio, Wi-Fi, etc. Y bueno, deciros que no solamente existe la placa Arduino 1, ¿vale? Hay una gran variedad de placas y a la hora de enfrentarnos a un proyecto podemos elegir en función de las necesidades que tengamos. Por comentaros tres de las más conocidas, pues estaría Lilypad, la placa Lilypad, que está orientada a desarrollar aplicaciones de wearables porque su tamaño es muy reducido, ¿vale? Y tiene menos pines y entradas y salidas que los demás. Luego tenemos la placa Mega, que es esta grande del centro, que se utiliza sobre todo en impresoras 3D y robótica, ¿vale? Eso se debe a que tiene muchos pines de entrada y salida, ¿vale? Entonces, si estamos limitados a 4 salidas, pues no vamos a poder controlar tantos dispositivos como querríamos, ¿vale? Además, igual, sus puertos tienen más características. Luego hay una versión reducida que es casi igual a la versión grande de Arduino, que se llama Arduino Nano, ¿vale? Que es esta que veis aquí en la parte baja izquierda. En caso de querer desarrollar algo más pequeñito, pues nos va a ser útil para prototiparlo. Pero ya os digo, en la mayoría de los casos, la placa Arduino 1 nos va a funcionar perfectamente. Y bueno, ¿cómo se programa un Arduino? Pues con un software que se llama Arduino IDE, ¿vale? Esto lo podéis obtener tanto en la página web de Arduino oficial, arduino.cc, o bien en el pendrive que os ha suministrado con el kit, en la carpeta IDE, ¿vale? Y aquí tenéis las versiones para los distintos sistemas operativos, Linux, Mac o Windows. Y con esto vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Primero vamos a aprender un poco sobre el entorno de Arduino, que justo se acaba de instalar, y luego vamos a proceder a hacer un par de ejemplos. ¿Vale? Este sería el entorno, ¿vale? Como podéis, hay diferentes áreas. La parte central es donde vamos a escribir el código, ¿vale? Ahora vamos a entrar en detalle en la estructura del código. En la parte de abajo, la parte negra, está donde tenemos los logs de qué está haciendo la placa, si está instalando el software o si hay algún error. Entonces, esta parte es muy útil cuando tenemos un error en el código y no sabemos por qué. Esto nos lo va a archivar, nos lo va a decir. Luego, en la parte derecha, podemos ver si hay una placa conectada, ¿vale? Y en qué puerto. Aquí nos dice que hay un Arduino 1 en el puerto común. Aquí en las distintas pestañas podemos ver los ficheros, ¿vale? Incluso añadir una nueva. ¿Veis? Y luego en la primera barra de herramientas tenemos las 5 opciones básicas, que es verificar el código, es decir, compilarlo, ver si convertirlo en código máquina. Y el siguiente botón es ya subirlo a la placa. Vale, si yo intento subir, voy a guardarlo. Vale. Vamos a verlo otra vez.
Yo intento compilar, ¿vale? Lo compila perfectamente el código, no hay ningún error sintáctico ni hay nada raro, ¿veis? Se ha compilado, pero si intento subirlo, pues me va a dar un error porque no hay ninguna placa conectada. ¿Ves? Y aquí en la parte de abajo dice problema subiendo la placa. Entonces este es el botón que vamos a utilizar en casi todos los casos, es subir el código a la placa. ¿Vale? Luego es abrir y guardar. Luego en la barra de herramientas tenemos opciones para abrir ficheros, guardarlos, salir. Y muy importante tenemos la sección de ejemplos. Vale, esta es muy útil porque nos permite ver fácilmente ejemplos básicos que nos sirven para aprender y ver cómo se hacen las cosas. Entonces están ordenados por categorías y el Basics. Pues por ejemplo aquí tenemos el Blink, que es el básico de encender un LED. Luego en programa hay varias opciones, la misma la de verificar y subir, o incluso exportar el programa. Y luego tenemos la opción de incluir librería o archivos externos. ¿Vale? Luego cuando hagamos un ejemplo sobre ello vamos a ver más claro para qué nos es útil. ¿Vale? Y poco más. Sí, por último comentaros cómo conectar a una placa. Yo no tengo conectada una, pero lo voy a hacer ahora. Entre un puerto USB. ¿Vale? He conectado una placa de Arduino 1. Entonces después de instalarlo, aquí vamos a tener un puerto de selección nuevo. ¿Vale? Estas dos opciones son muy importantes porque nos permite seleccionar qué tipo de placa estamos usando y nos permite seleccionar el puerto por si tuviéramos varias conectadas o para ver si está funcionando o no. En caso de que no funcione la placa, pues aquí no se mostraría. Entonces, como veis aquí en tipo de placa hay que seleccionar siempre, es que la utilicemos una Arduino Geno 1.1. ¿Vale? Aquí veis también la Nano de la que os hablaba o la Mega, ¿vale? Y alguna como la Lilipad. Entonces nosotros vamos a elegir siempre el Arduino 1, ¿vale? Y el puerto el que se nos indique. Entre paréntesis además también nos confirma que la placa es una Arduino Genuino 1. Entonces voy a compilar otra vez el programa y lo vamos a subir. Subiendo y subido. Y con esto ya tendríamos el software subido a la placa. El código de Arduino es muy sencillo, ¿vale? Es un lenguaje de programación que proviene de Processing, que era un lenguaje orientado a diseño visual y tiene parte de su inspiración en eso, ¿vale? Tiene dos funciones principales, setup y loop, ¿vale? Y esto es toda la estructura que te dan de base y la necesaria para funcionar, ¿vale? En la función setup es donde vamos a hacer inicializaciones, es donde vamos a decirle al Arduino que ponga en un modo u otro una entrada, ¿vale? Es donde vamos a inicializar librerías más complejas y es donde vamos a activar o desactivar servicios que no queramos. Y luego el código principal se va a ejecutar en una función que se llama loop. No se llama loop por casualidad, que es bucle en inglés, esto que se llama loop porque se repite muchas veces, ¿vale? Todas las veces que puede procesar por segundo. De hecho, en la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es decirle que espere. Después de ejecutar nuestro programa vamos a decir, oye, espérate un segundo y luego ya vuelve a ejecutarlo, ¿vale? También sería posible poner a dormir, entre comillas, una placa, pero eso requiere conocimientos más avanzados, ¿vale? Así que de momento con el delay, es decir, el duérmete durante por segundos, vamos a poder funcionar bien, ¿vale? Entonces ahora vamos a empezar con la parte de ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo de un LED y vamos a también ponerlo en la Arduino. Vale, primero vamos a hacer el código y luego os enseño la placa y su funcionamiento. Vale, la declaración de variables es muy sencillita, ¿vale? Si queremos declararlas para que esté disponible en todo el fichero del código, tenemos que declararla arriba. Eso la convertiría en una variable global. Entonces, si yo declaro una función, una variable que se llama int ledPin, ¿vale? Puedo guardar el pin 13. Entonces, estoy creando una variable de tipo entero donde voy a guardar un número, el 13. Entonces, al ponerlo aquí,
pues está disponible en las dos funciones de código. También si añadimos una nueva función también estaría disponible ahí. Entonces, para poder encender un LED, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Lo que hay que hacer es decirle que la salida 13, la entrada salida 13, se comporte como una salida, porque por defecto, como os decía, es una entrada. Entonces lo que vamos a hacer es decirle el comando pinMode, que tiene dos parámetros. Primero el número del pin, que es el 13, y luego el modo del que queremos, que puede ser input o bien output. A nosotros, como nos interesa lo segundo, vamos a dejarlo de salida. ¿Vale? La utilidad de haberla declarado arriba, la variable, es para poder utilizarla luego. Aquí no haría falta que pusiéramos 13, sino que con poner LED pin ya estaría. Ya le estamos diciendo que el pin que queremos que convierta de salida es el 13. ¿Vale? Entonces ya tenemos la inicialización que nos hace falta. Vamos a guardarlo como 1 blink. Y ahora nos hace falta encender el LED como tal. Entonces, para escribir en una entrada salida digital, ¿vale? Utilizamos el comando digitalWrite, ¿vale? Eso es una función que transmite una señal a la patilla en cuestión. Entonces también tenemos que decir a qué patilla, porque hay un par, unas cuantas. Entonces vamos a decirle que active la salida LED pin, ¿vale? Y con el valor alto, ¿vale? El valor alto que he puesto aquí es el que os mencionaba antes, son los 5 voltios de referencia de la placa Arduino. Y con esto ya tenemos activado el pin. Pero lo que vamos a hacer es decirle que se espere un segundo, ¿vale? Con el comando delay. Esto lo que hace es que pone en pausa el sistema de Arduino. Entonces va a poner en pausa esta línea de ejecución y después de un segundo va a pasar a la siguiente. En caso de que no hubiera otra, lo que va a hacer es volver a ejecutar la función loop. Pero nosotros queremos que se desactive el LED. Entonces vamos a llamar otra vez a digitalWrite, ¿vale? Decir otra vez el LED y el valor low, los 0 voltios. ¿Vale? Además también vamos a decir que se espera otro segundo para que no se ejecute inmediatamente después, sino que se espera otro segundo, entonces los ciclos que sean de 2 segundos. ¿Vale? Entonces, compilamos, subimos el fichero. Parece que bien. Vale, pues como os comentaba antes, ¿vale? Tenemos el código para encender un LED y ahora vamos a ver la electrónica. Entonces, en la vista de la cámara podéis ver un pequeño Arduino, ¿vale? Y si os fijáis, en la parte izquierda pues hay un pequeño LED naranja que está parpadeando, ¿vale? Está haciendo justo lo que le hemos dicho, que se encienda cada segundo y que después se apague. Entonces lo que vamos a hacer ahora es montar un pequeño circuito y usar nuestro propio LED, ¿vale? Sin utilizar el que lleva integrado en la placa. Entonces para esto vamos a utilizar una placa de prototipado, ¿vale? Como esta, un LED, ¿ok? Y una resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar la resistencia al voltaje positivo, ¿vale? Conectar la patilla del positivo del LED a la continuación de la resistencia y luego conectar el polo negativo. Entonces para conectar esto con la placa vamos a utilizar este tipo de cables, ¿vale? Vamos a coger dos. Vamos a utilizar el morado para conectar a una fuente de ground, de masa, la patilla negativa del LED, ¿vale? Por ejemplo esta de aquí. Y ahora vamos a buscar con el otro cable la patilla número 13, ¿vale? Que es la salida que hemos especificado nosotros para el LED, ¿vale? Que es esta de aquí. Y esta la conectamos a la salida del... ¿La 13? Es la 13. A la salida del LED. Entonces, si todo está bien, esto debería funcionar. ¿O no? A ver.
Entonces, en casos como este, ¿vale? Es muy útil tener a mano un medidor de voltaje. Entonces vamos a buscar el medidor de voltaje y ver por qué no está funcionando nuestro circuito. ¿Vale? Este es un modelo, pero los hay de distintas maneras y colores. Esta herramienta lo que nos va a permitir es en comprobar el voltaje, la resistencia y la intensidad por un circuito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comprobar qué voltaje hay entre cada patilla del LED. Vale. Entonces, estamos teniendo una lectura muy pequeña del voltaje. Eso significa que le hemos puesto una resistencia demasiado grande. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar otra resistencia, ¿vale?, más adecuada para esta aplicación. Cuanto más alto es el valor de la resistencia, ¿vale?, menos corriente va a circular por el canal. Vamos a volver a hacer la medición. ¿Vale? Y ahora, como podéis ver, pues la bombilla se enciende. La pequeña bombilla LED que hemos puesto se enciende. Entonces, vamos a probar otra vez con la anterior resistencia, por si acaso no era la patilla en la que estamos conectando. ¿Veis? El mismo resultado. Entonces, procura a la hora de utilizar LEDs, utilizar los LEDs de más baja intensidad. ¿Vale? Vamos a dejar este circuito montado, ¿vale? Porque ahora lo vamos a utilizar. Vamos a utilizarlo. Entonces vamos a volver un segundo al código. Para ver una iteración. Vale, antes os decía que hay un monitor serie en el que podemos ver y monitorizar qué es lo que pasa. Entonces, ese monitor serie también es compatible con el puerto Bluetooth, con el puerto USB, perdón. Entonces, para activar el puerto serie hay que hacer este comando en el setup, serial.begin y 9600. Este valor es la frecuencia a la que se envían los datos. Entonces, ahora lo que vamos a poder hacer es escribir datos en este puerto serie. ¿Vale? Por defecto, los datos también se leen a través del puerto USB. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que el LED se encienda, vamos a imprimir el valor. Vamos a imprimir LED encendido. ¿Vale? Entonces, con el comando serial.println podemos escribir un comando e imprimirlo por pantalla. Vamos a copiarlo y tenemos que hacer lo mismo cuando el LED esté apagado. ¿Vale? Le damos a verificar el código, lo subimos y una vez está subido vamos a pulsar el botón derecho del software de Arduino, el que dice monitor serie. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ir viendo todos los mensajes que nosotros hemos impreso desde el código. Vamos a ver cada vez que el LED se enciende y se apaga. Vale, esta herramienta es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con datos de sensores y queremos comprobar que el funcionamiento es como tal. ¿Vale? También tiene otros usos como enviar datos por un puerto Bluetooth o una frecuencia de un dispositivo radio. Vale, vamos a hacer un poquito mejor todavía este código y para ello vamos a aprender el comando if. Ahora, lo que vamos a hacer es crear otra variable que se llama LED state, estado del LED, ¿vale? Y donde vamos a guardar el estado que va teniendo en cada momento. Entonces, en este caso no va a ser un valor un entero, va a ser un booleano, ¿vale? Utiliza la palabra cerrada bool, ¿vale? Y estos valores pueden ser true, ¿vale?, o false, verdadero o falso. Entonces, por defecto, el primer estado de la luz va a ser apagado, entonces vamos a inicializarlo con el false. ¿Vale? Este código también lo podríamos poner en el setup, ¿vale? Pero ahí está bien. Entonces,
lo que vamos a hacer es que cada vez que se ejecute vamos a comprobar si el estado es apagado o encendido y ejecutarlo todo en un solo bloque de código. Entonces, if, ¿vale? Se utiliza para comprobar condiciones. Entonces, aquí le podemos pasar una comparación, como por ejemplo, if let state igual a true, para comprobar si el valor es verdadero. Como de por sí ya es un valor booleano, ¿vale? Que puede ser el verdadero y falso, no haría falta hacer la comparación, ¿vale? Entonces, simplemente con dejar if let state, este código se va a ejecutar cuando el LED haya estado encendido previamente. Entonces vamos a, si la bombilla está encendida, vamos a seleccionar este código, ¿vale? Y vamos a apagarlo. Pero, ¿qué pasa cuando esto estaba apagado? Pues habrá que encenderlo. Entonces, para eso vamos a utilizar la palabra else. Entonces, else es la palabra que se utiliza para identificar todo el código que se va a ejecutar en caso de que la condición del if no sea verdadera. Entonces, cuando la bombilla esté apagada, lo que vamos a hacer es encenderla, ¿vale? Y ahora, como lo hemos puesto en un solo flujo de ejecución, no haría falta hacer 2 veces delay. Lo podríamos hacer, pero con hacerlo una vez al final del proceso, con eso ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, vamos a verificar el código, lo vamos a subir y vamos a comprobar que el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿vale? No, sí, ese es. Entonces, eso sería todo en cuanto a las variables de estado, la configuración de los pines, el puerto serie y el uso de las palabras if y else. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo utilizar los puertos de salida analógicos del Arduino. Vale, si os fijáis en el vídeo, pues el puerto número 11 es un puerto señalado con la comilla. Entonces el puerto que vamos a utilizar es el 11. ¿Vale? Lo vamos a activar para que esté encendido. Vamos a quitar todo el código del ejercicio anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encenderlo de forma gradual. ¿Vale? Y para hacer eso vamos a utilizar un bucle for. ¿Vale? Entonces lo que vamos a buscar hacer es ejecutarlo en todos los posibles valores, este for, del 0 al 255, que son las salidas que se permiten en una salida de tipo analógica a través de un puerto digital. Entonces vamos a iniciar una variable que sea i, ¿vale? Lo iniciamos a 0, ¿vale? Y esto se va a ejecutar hasta que i sea menor de 255, ¿vale? Y además vamos a sumarlo. El comando de actualización va a ser una suma de un número. Y en cada iteración lo que vamos a hacer es la secuencia de escritura analog write. ¿Vale? Especificamos el pin y el valor, que en este caso va a ser i. Además, para que esto no sea muy rápido y que no lo veamos, vamos a introducir un delay de 50 milisegundos. ¿Vale? Compilamos y lo subimos a la placa. Entonces, como veis, el LED ya está apagado y es porque está conectado al pin 13. Tenemos que cambiarlo al 11. Y si puede ver, se está haciendo de manera muy gradual. ¿Vale? Para iniciar el código le damos al botón de reset para verlo. Entonces, veis, como poco a poco esto se va encendiendo. Muy poco a poco. Vale. Entonces, si lo que queremos hacer, como lo queremos hacer el ejercicio completo, vamos a añadir otro bucle en el que lo que hagamos es decrementar la luz, ¿vale? Bajar el valor hasta que esté totalmente apagado. Entonces vamos a hacer otro for, ¿vale? Otro bloque de código for, ¿vale? En el que el valor inicial de la palabra i va a ser 255,
¿Vale? Esto se va a ejecutar hasta que el valor de i sea mayor que 0 y vamos a decrementar en 1 en cada iteración. ¿Vale? Y el código que hay en intro sería el mismo, ¿vale? Porque lo que está trabajando es el for. ¿Vale? Lo que va a hacer esto es que va a incrementar el valor de i hasta que llegue a 0. Entonces, cada vez que se ejecute este código, que lo va a hacer en bucle, lo que va a hacer es incrementar y decrementar. ¿Vale? Para que vaya un poco más rápido lo podamos ver, lo que vamos a hacer es reducir el tiempo de delay. ¿Vale? Vamos a poner 5. Vamos a volver a subir el código a la placa. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Y ahora si os fijáis, un segundo, ¿veis? La graduación pues es mucho más rápida. El LED se apaga y se enciende de forma gradual y seguida. ¿Okay? Vale, esta es la manera de utilizar los puertos analógicos simulados, los puertos digitales, con la palabra analog write. Pues lo siguiente que vamos a hacer es un circuito con un botón y con un LED. Lo que vamos a intentar hacer es que cuando el botón se encienda, ¿vale? Lo que utilizamos como activador, se encienda el botón de LED. ¿Vale? Entonces aquí en este caso vamos a tener una fuente de entrada, que es el botón. Entonces, primero vamos a escribir el código y después vamos a instalar la electrónica y enseñaroslo cómo lo haríamos. Entonces declaramos otra entrada, ¿vale? Que es botón pin. Vamos a igualar al puerto al que lo vamos a introducir, ¿vale? Que en este caso va a ser el 12. Sí. Perdón, es que ahora no se ve el código, solo se ve el circuito. Ah, perdón. ¿Pero ha sido de repente? No, se estaba viendo todo el rato el circuito. Ah, vale. Vale, un segundo. Vale, ¿ahora? ¿Ahora? A ver, ahora estoy viendo el circuito en pequeño y yo creo que ahora aparecerá... eso es, ahora estoy viendo el código, ya sí. Vale. Entonces, como os decía antes, vamos a coger el ejemplo anterior, ¿vale? Y vamos a añadir otra variable que sea el pin del botón, ¿vale? Vamos a poner también el pin mode, aunque en realidad, como os decía antes, no haría falta. Botón pin, ¿vale? Que es la pastilla y la palabra input. Vamos a quitar el serial. Y ahora lo que vamos a hacer es primero leer el estado del botón y en caso de que esté activado, activamos el circuito del LED. En caso contrario, lo que vamos a hacer es desactivarlo. Entonces, primero vamos a crear una nueva variable que es int estado botón. Entonces, para recuperar su valor, ¿vale? Vamos a utilizar la palabra clave digital read. ¿Vale? Entonces, le pasamos el pin entre la variable botón pin. Entonces, este comando digital read lo que va a hacer es leer el voltaje que hay en esa patilla, ¿vale? Y transformárnoslo en un valor, high o low, en esta variable, y lo va a guardar en esta variable. Entonces, para nosotros utilizarlo vamos a utilizar otra vez un if. Entonces, si el estado del botón es igual a high, es decir, si contiene los 5 voltios, ¿vale? Lo que vamos a hacer es encender la bombilla. Y para encender la bombilla vamos a ejecutar un digital write. ¿Vale? Igual que antes, lo que vamos a hacer es pasarle la patilla del LED, que la hemos guardado en la variable LED pin, y la intensidad, ¿vale? Que va a ser high. En caso de que el botón no esté pulsado, vamos a hacer un else, y dentro del else vamos a hacer un digital write, igual que antes, solo que en este caso le vamos a dar un valor bajo, low. Vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Hay un error, dice que no esté botón pin. Eso es porque es una pequeña errata y me faltaba una. Guardamos, compilamos y subimos el código. Entonces, ahora veamos cómo quedará el circuito.
¿Vale? Entonces voy a maximizar la ventana de la electrónica. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar un botón, ¿vale? Como este de aquí. No sé si cabe apreciar, es un botón en línea, ¿vale? Lo que tenéis son dos conexiones que están conectadas en paralelo una a una. Entonces, en el momento en el que pulsemos el botón, va a hacer la unión entre esas dos conexiones. Entonces, vamos a poner el botón en la placa, de esta manera. Y también nos hace falta una resistencia. ¿Vale? ¿Por qué hace falta una resistencia? Porque cuando el valor no sea el de 5 voltios, el que vamos a suministrar, vamos a tener un problema porque el circuito se va a quedar abierto. Entonces, con el uso de una bombilla, ¿vale? Vamos a tener que conectar una de las patillas a toma de tierra, ¿vale? De manera que cuando el valor no sea 5 voltios, que es el que queremos enviar, leamos el 0, ¿vale? En otro caso, pues tendremos un valor inesperado. Entonces, ahora también nos hace falta hacer una pequeña modificación en el circuito. Vamos a aprovechar estas dos líneas de conexiones que se utilizan para los 5 voltios y los 0 para reutilizar dichas conexiones, ¿vale? Las de corriente. Entonces vamos a conectar ground aquí, en la línea azul, y vamos a volver a conectar primero el LED. ¿Vale? Veis que se sigue encendiendo. Y luego la resistencia que ya estaría conectada. ¿Vale? Ahora lo que nos queda es conectar la otra patilla, ¿vale? Que sería esta de aquí, a los 5 voltios de la placa. Entonces vamos a buscar la patilla de 5 voltios que está aquí. La conectamos y solamente nos faltaría la señal, leer el valor del botón a la patilla número 12, que es la que hemos especificado antes. Entonces buscamos la patilla 12, que es la siguiente a la que hemos conectado antes. ¿Vale? Y lo conectamos. Vale, entonces ahora, en el momento en el que pulsemos el botón, el LED se tiene que encender. ¿Vale? Como podéis comprobar, efectivamente cada vez que encendemos el botón, el LED se enciende. ¿Vale? Entonces en este ejercicio lo que hemos hecho es, primero, leer el valor del botón. ¿Vale? En el botón hay dos opciones, o bien los 5 voltios suministrados por la placa, o bien los 0 voltios por la masa. ¿Vale? Y luego, en función de ese valor, dentro del código decidimos si activar la bombilla. ¿Vale? Entonces, de esta manera se utiliza el comando digital. ¿Vale? Un segundo que minimice la cámara. Entonces, ahora vamos a buscar hacer otro ejercicio. ¿Vale? Vamos a intentar leer el valor en lugar de un botón, pues de un sensor de luz, una resistencia LDR, y encenderlo en caso de que haya poca luz. ¿Vale? Entonces vamos a borrar el código anterior. ¿Vale? Y vamos a quedarnos con la estructura básica, el setup y el loop. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable para el sensor de luz. ¿Vale? Vamos a llamarlo LDRPin. ¿Vale? Y como veis aquí hemos declarado el contenido de la variable LDRPin, el valor a 0. ¿Vale? Eso es porque vamos a utilizar la entrada analógica a 0. ¿Vale? Un sensor LDR al final es una resistencia que en función de la luz que recibe en su carcasa va a oponer más o menos de resistencia en el circuito al que esté conectado. Entonces eso nos sirve para medir de cierta forma la luz que hay en el ambiente. ¿Vale? Entonces vamos a activar también el monitor serie para ver los valores que recibimos desde el Arduino, el sensor, y ahora vamos a hacer la lectura. Voy a desconectar el Arduino. Entonces declaramos otra variable que se llama valor sensor. ¿Vale? Y para leer el valor que hay en él, pues vamos a utilizar el comando analogread. ¿Vale? Y con esto completamos las cuadras de analogread, analogwrite, que es de escritura analógica,
y digital y analog, digital analog y digital read. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que especificar también el pin de lectura, que estará en la barra de pin. Y lo que vamos a hacer es imprimirlo por pantalla. Entonces vamos a hacer un serial.println, ¿vale?, del valor sensor. Y vamos también a imprimir, ¿qué es lo que estamos imprimiendo? Valor LDR. ¿Vale? Y por último, para que esto no se ejecute de manera demasiado rápida, vamos a meterle un delay, ¿vale?, de 250 milisegundos. ¿Vale? Recordad que en la función delay se especifican milisegundos, no en segundos. Con lo cual esto es la cuarta parte de un segundo. Entonces, vamos a volver a la electrónica. ¿Vale? Tenemos aquí y vamos a desmontar el circuito relativo al botón. ¿Vale? Es un circuito muy similar y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo circuito, solo que en lugar de utilizar el botón vamos a utilizar este pequeño sensor. ¿Vale? Es un LDR, es muy barato y muy asequible y tiene muchísimos usos. Entonces le vamos a conectarlo. Entonces, la resistencia está conectada a la toma de tierra. Está conectado al sensor de luz y nos quedaría conectar el sensor de luz a la toma de 5 voltios y posteriormente a la señal. Entonces buscamos los 5 voltios. ¿Vale? Conectamos a uno de los extremos en la misma línea de patillas que la resistencia LDR y por último ya la toma de datos, ¿vale?, que sería justo igual que antes en el caso del botón entre el LDR y la resistencia. Entonces lo conectamos y vamos a conectar en este caso a la patilla A0, ¿vale?, que es la que está ubicada justo aquí, que es la primera entrada de analógica. ¿Vale? Como hemos ejecutado antes el código y lo hemos subido, ¿vale?, lo que vamos a hacer es conectarlo. Es recomendable en caso de manipular electrónica primero desconectar de la placa Arduino por cualquier cosa que pueda suceder, un corte de tensión, lo que sea. Entonces, si volvemos al código y abrimos el monitor de serie, ¿vale?, pues vamos a empezar a recibir valores. ¿Vale? En este caso estamos recibiendo valores muy altos. Entonces lo que vamos a revisar es que el circuito está bien montado. ¿Vale? Entonces se recibe 5 voltios. La resistencia conecta estos dos extremos. Vale. Vamos a comprobar que la resistencia está bien conectada. Con las patillas son muy pequeñitas, es muy fácil obtener un valor erróneo. ¿Vale? Vamos a probar con esta de aquí. Vale, entonces ahora la señal se va a recibir en el caparazón. Estás viendo que estamos recibiendo valores de 900. La escala máxima son 1000. Entonces es que hay mucha luz, porque hay un foco proyectando. Entonces si yo lo quito, ¿vale?, va a bajar hasta 700. ¿Vale? De hecho, si lo tapo con la mano, los valores van a bajar hasta 200. Y en caso de haber oscuridad completa, sería un valor cercano a 0. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Cuando recibe más luz, el sensor da un valor más alto. Lo tapo y hay un valor más bajo, alrededor de 500. Cuando vuelvo a dejar que incida la luz, estamos en unos 900. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es encender la bombilla de forma gradual. ¿Vale? Vamos a utilizar la función de antes de analog write para imprimir la intensidad del sensor, ¿vale?, en el mismo LED. Entonces, vamos a cambiar ligeramente el código, ¿vale?,
y vamos a volver a conectar el pin de LED que estaba en el puerto número 11. Vale. Vamos a configurarlo de salida con la palabra pin mode. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que en este valor lo tenemos que convertir a un otro valor en una escala diferente. ¿Vale? Lo que se recibe en Analog Grid es entre 0 y 1024 y lo que nosotros necesitamos introducirlo en el LED es de 0 a 255. Entonces, para hacer ese mapeo de valores, ¿vale? Arduino te integra una función que se llama map. Entonces, creamos otra variable que se llama LED value, ¿vale? O valor LED. Y vamos a ejecutar la palabra map. ¿Vale? Esto tiene 5 valores. Primero, el valor que queremos transformar, que es valor sensor. Por siguiente, la escala de valores, ¿vale? Que es entre 0 y 1023, que son los posibles valores de lectura del sensor. Y por último, el rango al que queremos transformarlo, que en este caso es de 0 a 255. Y por último, hacer la escritura del valor en la bombilla, ¿vale? Que va a ser un analog write en el pin y con el valor. Entonces esto lo que haría sería leer el valor del sensor de luz y visualizarlo o mostrarlo en el LED. Pero esto lo haría al revés, ¿vale? Entonces cuando menos luz habría, menos luz imprimiría. Entonces lo que vamos a hacer es invertir la escala. Vamos a decir que el valor de referencia 0 es el 1023 y otro es 0. De manera que cuando haya mucha luz, ¿vale? El valor del LED sea 0 y cuando haya poca luz, el valor sea el máximo. Vamos a subir el código a la placa. ¿Vale? Y vamos a ampliar la cámara. Vale, entonces, ahora mismo el LED casi ni se aprecia que tiene luz, ¿vale? Pero en cuanto yo quite mi fuente de luz, se va a encender un poquito. Y cuando yo tape el sensor que está aquí, ¿vale? Veis que el sensor se brilla más. Entonces lo que hemos hecho es leer el valor del LED, ¿vale? E imprimirlo o mostrarlo de forma visual con la luz que emite en el LED. Vale. Entonces ya hemos aprendido cómo utilizar el map. Nos queda un último serie de ejercicios y es el del botón táctil. ¿Vale? Lo que vamos a buscar hacer es construir un pequeño botón táctil capacitivo, con una tecnología similar a la que hay en los teléfonos móviles en las pantallas para hacer un sonido. Vale, entonces para eso vamos a crear un nuevo fichero de Arduino, ¿vale? Y tenemos que hacer uso de una librería, ¿vale? Para usar una librería, lo que tenemos que hacer es irnos al menú de programa, incluir librería y seleccionar cuál queremos usar. ¿Vale? En este caso la que nosotros queremos usar se llama Capacitive Sensor. ¿Vale? Pues os voy a enseñar. Que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces para utilizarla vamos a utilizar al software de Arduino, ¿vale? Irnos a programa, incluir librería y gestionar librerías, ¿vale? Esto nos va a permitir instalar automáticamente desde internet cualquier librería que esté disponible en los repositorios de Arduino. Entonces lo que vamos a buscar es Capacitive Sensor, ¿vale? Y como veis, la primera pues tenemos la opción y comprobamos que los datos son los mismos. Seleccionamos la versión y le damos a instalar. Entonces con esto ya tenemos una librería instalada en nuestro ordenador y que podremos reutilizar. Vale, ahora por ejemplo si nos fuéramos a la sección de ejemplos, ¿vale? Archivo ejemplos, pues habría una sección que se llamaría Capacitive Sensor, ¿vale? Y además te dice que son ejemplos de librerías personalizadas. Entonces aquí podrías ver el funcionamiento básico de esta librería, ¿vale? Y este es el ejemplo que nos indica.
Bueno, entonces primero vamos a hacer el código como antes y ahora veremos la electrónica que tenemos que hacer para ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la librería, ¿vale? Vamos a programa, incluir librería y vamos a buscar capacitive sensor, ¿vale? Y como veis, esto añade un comando que se llama include, en el que incluye la librería. Entonces, vamos a hacer un solo botón táctil, entonces vamos a declarar un objeto de esta librería que se llama capacitive sensor. Y vamos a llamarlo sensor, ¿vale? Vamos a inicializarlo justo aquí en la misma parte de declaración de variables globales. Entonces, creamos un objeto y entre paréntesis tenemos que especificar los puertos puente, ¿vale? Lo que hace esta librería capacitiva es medir la intensidad entre dos pines de la placa, ¿vale? Entonces, en el momento en el que esa electricidad o la resistencia cambia entre esos dos pines, pues él va a asumir que hay una modificación, ¿vale? Al fin y al cabo es una medición. Entonces, tenemos que especificarle dos puertos, el que envía el voltaje y el que lo recibe. Entonces, en este caso, la señal la va a emitir el pin número 4 del digital y la lectura la va a realizar el pin número 2, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente leer el valor. Entonces, para leer el valor, sin antes hacer nada, hacemos otro serial begin, ¿vale? Igual que antes, 9600. Y en el código loop, lo que hacemos es declarar directamente la lectura del valor. Entonces, esto será una variable de tipo long, ¿vale? Porque cubre más valores. Long es como un valor entero, pero con más capacidad, puede tener números más grandes, con más definición. Entonces, valor sensor. Y aquí lo que vamos a hacer es invocar esta variable que hemos creado aquí y vamos a decirle .capacitive sensor, que es la llamada que se utiliza para hacer la lectura. Aquí le vamos a poner el valor de la muestra, que es 30. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir este valor con serial print ln, ¿vale? Valor sensor. Y por último, poner un pequeño delay para que no tenemos una inundación de datos. Entonces vamos a poner un delay de 10 milisegundos. ¿Vale? Lo guardo como táctil, ¿vale? Y lo compilo. ¿Vale? Vale, y ahora una vez compilado el código, lo que vamos a hacer es irnos a montar la electrónica. Vale, esto es lo que teníamos antes. Vamos a desconectar todo. Intentar sin romperlo. Vale, ya tenemos el Arduino y la placa de prototipado. Importante sin enchufar. Entonces lo que tenemos que conseguir es una resistencia con un valor muy alto, ¿vale? Que yo tengo preparada. Se trata de una resistencia de 1 megawatt, 1 mega ohmio, perdón. Entonces eso es una resistencia suficiente alta para la sensibilidad que queremos, ¿vale? En la documentación podéis ver un poco los rangos de las resistencias para el caso que queréis. Si ponemos una resistencia más pequeña, pues la acción táctil pues, se detectará con más facilidad. Entonces ponemos la resistencia, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la salida número 4, ¿vale? Como señal de envío. Entonces lo conectaremos a un extremo y la señal número 2 de lectura. ¿Vale? Entonces nos queda un extremo, ¿vale? De la contación, que es de conectar
el dispositivo táctil. Entonces, para hacer el dispositivo táctil como tal, lo que vamos a hacer es coger un cable, como este, ¿vale? Y pegarle un trozo de cinta de cobre, que vamos a pegar aquí. Entonces, como la lectura se va a hacer en el pin 2, ¿vale? Tenemos que conectarlo justo entre lo que viene a ser la resistencia y la entrada de los datos, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectarla a la corriente del Arduino, ¿vale? Nos vamos al código, compilamos el fichero otra vez y lo vamos a subir, ¿vale? Voy a minimizar la webcam y poner otra vez el código. Vale, parece que se ha subido. Entonces, abrimos el monitor serie para ver qué valores estamos recibiendo. ¿Vale? Veis que recibimos unos valores muy bajos. ¿Vale? Voy a darle un poquito más de delay, ¿vale? Para que podamos leerlo con facilidad. ¿Veis? 0, 7, 3, 12. Pero, si os fijáis, en el momento en el que yo empiezo a tocar esto, veis que los valores aumentan, ¿vale? Y esto es simplemente tocando la pequeña tira de cinta de cobre que hemos puesto, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis cómo sube cuando yo lo pulso? Entonces esto es útil para múltiples tipos de aplicaciones, ¿vale? Nos permite crear un botón con cualquier tipo de cosas. Esta cinta de cobre, si fuese más grande, ¿vale? La podríamos pegar a otros medios, como un pequeño cristal, un pequeño trozo de plástico fino, y el Arduino sería capaz de detectar este toque, ¿vale? Siempre que haya una tira de cinta de cobre o de un material conductivo pegado al material, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que hemos comprobado que esto funciona, es hacer que un pequeño altavoz, un buzzer, emita un sonido, ¿vale? Ya tenemos el valor del sensor recogido, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar el buzzer. Entonces primero vamos a hacer el código, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es escribir un valor analógico, ¿vale? Bueno, en realidad es un valor analógico simulado en uno de los puertos. Vamos a escoger el pin número 9 para conectar el buzzer.